Muchas gracias. El tema que voy a abordar fue una idea de Ana María Mejía. Me dijo, ¿por qué no hablas de esto? Y yo dije, pues no sé, voy a buscar literatura. No sé cómo, no tengo muy claro cómo será el mundo después de la pandemia. Lo único que sé es que tenemos que recordar que esto nos ha enseñado que la vida es frágil, es corta, valiosa y que debemos aprovecharla en cada momento con nuestros amigos, sobre todo si tenemos tanta afinidad como nosotros oftalmopediatras. Vamos a hablar entonces de qué ha pasado con los ojos de nuestros niños durante la pandemia. En Colombia la población mundial es 7.870 millones, son 480 millones nos ha dado COVID y ya van 6 millones de muertos a nivel mundial. En Colombia son 51 millones de habitantes, 6 millones de infectados por COVID y 140.000 muertes. En Colombia hay 10 millones de niños en edad escolar. De los 10 millones, a ver si puedo poner el láser. Aquí no da. Bueno, de los 10 millones estuvieron sin estudiar 23 semanas con cierre total y fueron 54 semanas con cierre parcial los colegios. En total fueron 77 semanas, o sea, más o menos año y medio, donde nuestros niños no tuvieron contacto con el colegio, fue todo virtual. ¿Qué tuvo de malo la pandemia? Fueron padres angustiados y sobrepasados en sus capacidades, los hijos se volvieron irritables, hiperactivos y ansiosos, y hubo una ausencia de red de apoyo y control externo. Pero también tuvo cosas muy buenas, los padres valoramos más el tiempo con nuestros hijos, hubo mayor conciencia sobre la educación de ellos, los hijos aprendieron qué era la resiliencia, se implicaron más en la logística familiar, tuvieron más autonomía y disciplina. Y como sociedad aprendimos a ser más empáticos, solidarios y a ser caritativos con los otros. En cuanto a la educación virtual, se implantó de un día para otro. Eso fue un esfuerzo titánico tanto de las instituciones educativas como de los padres. Aunque esto no sustituye el aprendizaje presencial, y lo que más se notó fue la falta de socialización de los menores, que trajo muchos problemas psicológicos. ¿Qué tuvo de ventaja la virtualización de la educación? El desarrollo de la autonomía, ya se los había dicho, en nuestros niños. Ellos aprendieron tecnologías y nuevos recursos, metodologías de clases y aplicaciones, tanto profesores como alumnos y padres, el ahorro de tiempo y no tener que desplazarse a las escuelas, la preparación para un entorno cada vez más digital, la inmediatez de la comunicación de los maestros con los padres, esas reuniones virtuales con los colegios fue mucho más cómoda. Estar en casa permitía que los padres estuvieran más atentos a la alimentación de sus hijos. Las desventajas fueron también muchas, empezando por las brechas digitales. Acuérdense, había familias donde no tenían ni siquiera un celular para escuchar las clases, los niños tuvieron que alquilarlo. Otras familias tenían sus 4 o 5 computadores para cada miembro de la familia. Falta de interacción física, no hay diferenciación entre los espacios del hogar y los espacios educativos. Y en la casa hay un limitado espacio para el desarrollo de las actividades físicas y en muchas ocasiones no se cuenta con los elementos apropiados para realizarlos. También la exposición a largas jornadas, que esto vamos a hablar trabajando con dispositivos electrónicos. Menores oportunidades de los maestros para evidenciar problemas psicológicos en los niños, para no estar cara a cara con ellos. Y otras desventajas son las distracciones que nuestros niños tenían en la casa, distracciones de juegos, televisión y redes sociales. Aquí hay esto salió en el periódico Opinión, una señora alquilando el celular, lo alquilaban a 1.000 y 2.000 pesos para que sus 2 niños pudieran estudiar y se lo turnaban. Y también los estudiantes que no tenían computador, pues lo hacían, ellos se las ingeniaban, ahí puso como una especie de trípode para subir sus clases en el smartphone. Bueno, ¿qué ha pasado con los ojos de nuestros niños en la pandemia? Pues lo que sabemos es que todo esto aumentó, estos 4 aspectos de los que voy a hablar, aumentó la fatiga visual digital, hubo mucho problema de acomodación y divergencia, se produjo una endotropia comitante aguda adquirida por el abuso de smartphone y hubo una progresión rápida de la miopía. Pero entonces les voy a dar evidencia científica sobre esto. Voy a tomar los artículos del doctor Hamid Mohan,
que es un oftalmopediatra de la India que tiene más de 49 publicaciones. Él publicó estos 4 artículos sobre estos 4 temas que les dije en el 2020 y en el 2021. Vamos a hablar un poquito de cada uno para buscar evidencia científica sobre cada cosa. Él tomó la P menor de 0.05 como estadísticamente significativa para sus trabajos. El primer trabajo fue la prevalencia y el riesgo de la fatiga visual digital, que en inglés es Digital Eye Strain, entre los niños dedicados a las clases online y usando dispositivos electrónicos. Eso él lo llamó el DEX, el estudio 1. El DES, para los residentes que no están muy familiarizados, es una terminología de Digital Eye Strain, y esa se viene utilizando, fue la que reemplazó esta terminología de Computer Vision Syndrome, el síndrome visual del computador, que está desde 1987. Más o menos desde el 2014 ya se empezó a hablar de fatiga visual digital, que es la traducción en español. Entonces, estos son los síntomas, y eso fue el cuestionario que ellos le hicieron a los papás y a los niños. Estos son los síntomas de la fatiga visual. Estos síntomas son más relacionados con ojo seco. Está el ardor, el prurito, sensación de cuerpo extraño, epífora, parpadeo, ojo rojo, resequedad ocular y dolor ocular. Y a eso le daban un puntaje. Estos son los otros síntomas más relacionados con acomodación: visión borrosa, diplopia, cefalea, fotofobia, la agudeza visual peor, los halos, la dificultad de enfocar de cerca y la pesadez en los párpados. Ellos hicieron de cada uno de estos síntomas, le tomaron con qué frecuencia lo sentían: 0, no lo sentían nunca; 1, ocasionalmente 1 vez por semana; y 2, muy a menudo, 2 a 3 veces por semana o siempre. Y eso lo multiplicaron por la intensidad: 1 era moderada y 2 era severa. Y eso le dieron un score. Si el score daba más de 6, era que tenía síntomas de fatiga visual digital; de 6 a 2 era leve; 13 a 18 moderado; y 19 a 32 severo. Entonces, ¿qué concluyeron ellos? Fueron 271 participantes. ¿Este puntero sí me dará? Sí. 271 participantes, ya. 271 participantes entre 10 y 18 años, que el smartphone fue lo que más usaron para sus clases online. Entonces, antes del COVID, ellos utilizaban los dispositivos digitales 1 a 5 horas, pero en el COVID lo utilizaron de 1 a 9 horas. Fíjense en este detalle: de más de 5 horas antes del COVID solo lo utilizaban 1,8% de ellos, pero durante el COVID ya lo utilizaban 36,9% de ellos. Las clases online mayor de 2 horas las tenían casi el 50% de estos niños, y la prevalencia de la fatiga visual fue el 50,23%. Esto es importante porque antes del COVID se habían hecho muchos estudios y la fatiga visual en niños era más o menos 20%. Eso fue estadísticamente significativo. Y aquí están los síntomas más comunes: prurito y cefalea. Y leve fueron 11, severo 11, moderado 13 y leve fueron 26. Los factores de riesgo, los resultados fueron: ¿cuáles son los factores de riesgo independientes para la fatiga visual? Entonces serían videojuegos mayor de 1 hora por día. Esto fue lo que se concluyó. Niños mayores de 14 años, porque son los que más utilizan los celulares. Los niños más pequeños utilizan más la televisión. Ser hombre, aunque en otros estudios encontré que ser mujer. El uso de smartphone, porque son pantallas pequeñas. Allí los smartphones miden más o menos 14 centímetros los que utilizaron estos niños, y los dispositivos digitales mayor de 5 horas al día también van a producir mayor fatiga visual. Este es un niño que llegó a mi consulta con este síntoma porque en la guardería le pusieron clases virtuales. A ver si puedo ver. Y miren el parpadeo. Con esto, todos nosotros tuvimos, los oftalmopediatras, mucha sintomatología de esta. La constancia en el parpadeo. Esto se produce por el ojo seco y el cansancio visual que producen los dispositivos digitales. La mamá y el papá estaban trabajando virtual y lo tenían que dejar. No buscaban otra forma de entretenerlo, sino dejarlo además con dispositivos mientras ellos trabajaban. Y las conclusiones. Entonces, la prevalencia de la fatiga visual digital en la pandemia del COVID se produjo, entonces, lo más que se produjo fue en este estudio, prurito y cefalea. La edad, entonces, dijimos que era mayor de 14 años, el número de horas al día frente a pantallas, más de 5 horas, los factores de riesgo asociados que les había dicho, y los dispositivos de visión cercana son los que más dan esta fatiga visual. Ellos sacaron unos tips
que era lo que ya conocemos, el 20-20-20, que cada 20 minutos mirar a 20 pies o 6 metros y descansar 20 segundos. Yo les digo a los niños que parpadeen 20 veces, porque pues para no contar los 20 segundos. Claro que los niños se hacía difícil porque las clases eran de 45 minutos, entonces les decía que después de la clase hicieran esto. El 1-2-10, que es los celular y computador se ven a un pie, o sea 30 centímetros, celular y tablet, el computador a 2 pies, o sea 60 centímetros, y la televisión a 10 pies, o sea 3 metros, es el 1-2-10. El tiempo de uso de las pantallas, que son recomendado por la Asociación Americana de Pediatría, hay que tenerlo en cuenta. Los breaks frecuentes, que cada 30 minutos hacer siquiera 5 a 10 minutos de breaks, sobre todo cuando se trabaja en visión cercana, todo lo de ergonomía visual. Y también hablaban de la dieta con vegetales de hojas verdes que tienen antioxidantes buenos para todo este proceso visual. El segundo estudio fue sobre la acomodación y divergencia. Se me hizo un poquito difícil porque de pronto los optómetras manejan mejor esto, pero voy a tratar de explicarle en 2 o 3 cositas. Ellos tomaron este cuestionario que ya estaba hecho, que se trata de los síntomas de insuficiencia de convergencia, se llama el CIS. Y tomaron estos parámetros. El primero fue el punto máximo de convergencia, el punto próximo de convergencia, y estos son los parámetros normales de 8 a 10. La amplitud funcional negativa de 19 a 23, la amplitud funcional positiva de 8 a 24, la amplitud acomodativa, la acomodación relativa negativa y la acomodación relativa positiva. Ahí están los valores normales. Esto fue el cuestionario que se les preguntó sobre la insuficiencia de convergencia, que si les saltaban las letras, que si se dormían cuando les daba sueño cuando leían, que bueno, no se los voy a mostrar. Y ellos tomaron dijeron que la insuficiencia de convergencia, cuando el punto próximo de convergencia era mayor de 10, la exoforia cercana mayor de 6, lo tomaron como anormal, la debilidad funcional positiva, o sea, el poder de convergencia menor de 25, el exceso de acomodación como cuando la amplitud relativa positiva dio más de 3,5, de menos 3,5, y la insuficiencia de acomodación de… Estas 2 últimas se las digo es colocándole un target a 40 centímetros y poniéndole al niño lentes negativos a ver hasta cuándo puede leer. Entonces los que se les colocaba menos 3,5 y seguían leyendo a esa distancia el 20-20 era que tienen un exceso de acomodación. Los que en 1,5 ya no podían seguir leyendo tenían una insuficiencia de acomodación. Entonces el estado refractivo de casi todos estos pacientes, que fueron 46, eran hemétropes. Eran hemétropes, la mayoría recibieron clases online, la mitad, menor de 4 horas y la otra mayor de 4 horas. Se vio que los que recibieron menor de 4 horas, el score del CIS era 21 y en los que recibieron más de 4 horas era de 30. Esto fue estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es un factor de riesgo, recibir más de 4 horas, estar frente a las pantallas más de 4 horas diarias. Y en cuanto al CIS score, ellos tomaron que fueron este parámetro de 16, como que eran los sintomáticos, y menor de 16 pues no lo tomaron como sintomáticos. Entonces la mayoría tenían 36 de ellos, o sea el 78% tenían un score mayor de 6. Estos son pues los cuestionarios que no se los voy a mirar, solamente para que vean lo que fue estadísticamente significativo. La exoforia fue estadística, se aumentó un poquito más en el encierro, en la pandemia, aunque pues otros trabajos dicen que lo que aumentó más fue la endoforia. La divergencia funcional negativa, o sea, la capacidad que se tiene para divergir también disminuyó, y la amplitud de acomodación, también hubo exceso de acomodación. El score de 16, que antes de la pandemia fue, el 65% lo tenían, y durante la pandemia subió a un 91% este score. Bueno, las conclusiones de este trabajo: la pandemia por COVID causó un cambio en las enseñanzas tradicionales cara a cara para las clases online. El confinamiento de nuestros niños trajo muchas horas más dedicadas a dispositivos digitales, los niños gastaron más horas en videojuegos y en internet que antes de la pandemia, y la actividad al aire libre disminuyó. Hay una fuerte relación entre el tiempo dedicado a dispositivos digitales y los síntomas astenómicos, sobre todo después de 4 horas de uso. Durante la pandemia se vio un exceso acomodativo en nuestros niños por el continuo trabajo cercano, se vio una disminución de las amplitudes negativas de divergencia, o sea, bajó la capacidad de divergencia.
Aumentaron las endoforias, cefalea, dolor y fatiga ocular y la visión borrosa y el ojo seco. Los smartphones requieren más esfuerzo acomodativo que el texto impreso, eso ya se ha visto pues por trabajos, lo que guía más a astenopia. Y el score mayor de 16 se obtuvo en los niños que tenían más de 4 horas de clases online, lo mismo que la exoforia cercana, amplitud funcional negativa y amplitud de acomodación también disfuncional. El tercer trabajo es sobre la endotropia aguda adquirida comitante. Este trabajo, esta es la abreviatura endotropia comitante aguda adquirida. Es una presentación súbita de endotropia que se da de gran ángulo. Las características es que se da más en niños mayores de 7 años y en adultos. Es comitante, binocular y tiene diplopia. Lo que conocíamos nosotros eran los 3 tipos de endotropia, que eran los anteriormente, pues el tipo Swan, que era asociado a la oclusión, que se decía que cuando se ocluía a un niño se podía crear una endotropia por la disrupción de la fusión. El tipo Burian-Franceschetti, que era asociado con mínima hipermetropía, que podía tener una previa endoforia y se desencadenaba por un estrés físico. Y el tipo Bielchowski, que era asociado a grados variados de miopía, generalmente no corregida o hipercorregida, y se presentaba también a veces con personas que tenían problemas psicológicos. Entonces a esto tenemos que aumentar una cuarta, que es la relacionada, esta, la relacionada al exceso de uso de smartphone, la que tenemos que agregar ahora, que aquí está otra bibliografía, que ya está muy... Los pacientes que se tomaron fueron 8 hombres que se encontraron en pandemia con una endotropia aguda relacionada con el uso de smartphone, estaban entre 6 y 18 años, y se encontró que casi todos eran hemétropes, pero había un espasmo de acomodación que era este pseudomiope. El ángulo de desviación fue de 35 a 70, de cerca y lejos, pero el pseudomiope tenía un ángulo de desviación de 25. Y la mayoría tenían duración de clases online mayor de 4 horas y la mayoría tenían duración de videojuegos mayor de 2 horas y utilizaban el smartphone más de 4 a 5 horas al día. Entonces, la mayoría tenían diplopia. Y esto es para mostrarles solamente que tanto la desviación de cerca como de lejos fue casi la misma para estos pacienticos. Las conclusiones: trabajo cercano mayor de 4 horas puede dar una endotropia comitante aguda adquirida. Las clases online mayor de 4 horas puede ser un detrimento de la convergencia y acomodación. Jugar videojuegos con smartphone mayor de 2 horas también la pueden producir. Se vio que el tratamiento de la endotropia restablece sus funciones binoculares, que el tratamiento puede ser ortóptico o el tratamiento puede ser quirúrgico o con toxina botulínica. Otros trabajos dicen que descontinuar el uso de smartphone mejora la desviación. Aquí no la mejoró en estos trabajos, pero en otros que leí sí. Este es un pacientico, esto es cortesía de la doctora Beatriz Blandón, no es especialmente ese diagnóstico, pero es para decirles, este niño empezó con una endotropia y se le vio pues una hipermetropía alta, es una endotropia acomodativa. Ella le puso gafitas y pues él mejoró, pero estuvo estable 1 año. O sea, tuvo una microendotropia 1 año y al año empezó, dicho por los papás, a usar dispositivos digitales muy seguidos y ese mes se descompensó. Se descompensó tanto que con la máxima cicloplegia llegó a valores de hasta de 40. Entonces Beatriz lo operó y aquí está, yo les muestro el video, lo voy a hacer aquí porque este es el videito de antes de la cirugía. Y ella lo operó antier. Le hizo retro de rectos medios de 5 y le hizo un debilitamiento tipo PAX en los oblicuos porque tenía una B. Este es el resultado. Bueno, y el último estudio, ya tengo un minutico para decirlo, este es más fácil porque este ya lo sabemos, es el aumento de la progresión de miopía durante el confinamiento. Este se llamó el estudio 4. El objetivo era comparar la rata de progresión de la miopía antes y durante el COVID y evaluar los factores de riesgo que aceleran la miopía. Ellos dijeron que le dieron un valor de 0 cuando no progresaba. Cuando progresaba menos de 1 dioptría, le dijeron que era lenta progresión y si era más de 1 dioptría, dijeron que era rápida progresión. Ellos concluyeron, eso fueron 133 niños. Estos 133 niños tenían un equivalente esférico menor de menos 0,50, ese era pues el parámetro de ellos, y como mínimo tenían que tener 2 medidas antes de la pandemia, así que era 1 año antes para comparar qué pasaba antes y después de la pandemia.
Entonces ellos dijeron que lo que favorecía la progresión de la miopía eran las actividades al aire libre disminuidas en la pandemia, el trabajo cercano sostenido en dispositivos digitales, y ya se está hablando de una miopía de cuarentena. Este fue el artículo de Pellegrini que sacó en el 2020, donde hablan de una miopía de cuarentena. El cuestionario les preguntaban duración diaria de clases online, actividades al aire libre, videojuegos y cuánto veían televisión. Y aquí no les voy a mostrar toda esta estadística, sino que es para que miren cómo el juego afuera, pues, o jugar en exteriores, mayor de 2 horas disminuyó totalmente pues, cuando se encerró en la pandemia. Que la exposición al sol también disminuyó casi mucho cuando estamos en pandemia. El uso de videojuegos se aumentó mucho en pandemia, más de 1 a 2 horas, y la televisión en los niños pequeños también se aumentó el número de horas vistas en televisión después de pandemia. Todos estos parámetros fueron estadísticamente significativos. Y la miopía antes de pandemia fue de 4.54 el promedio, y después de pandemia en los mismos niños fue de 5.12. Esto también fue estadísticamente significativo, todos estos parámetros. Bueno, y ya para terminar, la progresión de la miopía antes del encierro, 45.9% de los niños habían progresado, y después del encierro el 62.4%, también tiene estadística significancia. Y la progresión anual fue, antes de la pandemia, 0.25 dioptrías anual, y después de pandemia, durante la pandemia, 0.90. Y la rápidamente progresiva también aumentó mucho. Conclusiones ya finales sería, durante el confinamiento, por la pandemia, hubo un aumento marcado del uso de pantallas de niños. El uso prolongado de smartphones es factor de riesgo para la progresión de la miopía. El factor de riesgo para la miopía rápidamente progresiva son los videojuegos en smartphone mayor de 1 hora al día. La disminución del tiempo de actividades al aire libre es un significativo factor de riesgo para la más alta incidencia de progresión de miopía. Y la baja exposición solar, menor de 1 hora por día, fue encontrada el más importante factor de riesgo para la progresión rápida de la miopía durante la pandemia. Entonces, ¿qué recomienda? Limitar el uso de pantallas en los niños según las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, preferir pantallas más grandes y alejadas como televisión o computadora, especialmente para videojuegos, exposición solar mayor de 1 hora diaria, actividades al aire libre 1:30 a 2 horas al día, recomendar descansos de 5 minutos cada 30 minutos cuando se esté sobre todo en trabajo de visión cercana con pantallas. Muchas gracias.